Imagine abrir la puerta de su casa y que a pocos pasos empiece el vacío. En Quito, una ciudad atravesada por quebradas, miles de familias viven literalmente al borde. En varios sectores del terreno cede, el agua acelera la erosión y el miedo se convierte en rutina. Algunos lo perdieron todo, otros duermen con la incertidumbre de no saber cuánto más resistirá su hogar. ¿Qué tan inminente es el peligro? ¿Qué responsabilidades existen? ¿Y qué medidas se están tomando? Recorremos las zonas más vulnerables y conversamos con expertos, autoridades y vecinos para entender los riesgos de vivir al filo de la quebrada. Este es Quito, la capital de los ecuatorianos, una ciudad de casi 3 millones de habitantes, donde conviven la memoria colonial, el caos del tráfico, los reconocimientos internacionales y una realidad incómoda bajo el asfalto. Según datos del municipio de Quito, tiene alrededor de 1.800 quebradas identificadas. Durante siglos, regularon el agua, sostuvieron ecosistemas y protegieron el suelo. Hoy muchas se han transformado en fronteras entre la vida y el abismo. Esa casita de ahí es mi casa. Ahí vivían mis hijos con sus esposas, mis nietos. Nosotros como seres humanos intentamos crecer sin límites, ¿no? Pero la naturaleza nos pone límites y estos límites son las amenazas naturales que hay. No es posible, digamos, que se hagan construcciones a filo de quebrada o urbanizaciones dentro inclusive de quebradas, ¿no? La cuenca del río Monjas concentra uno de los conflictos socioambientales más graves de la capital. Al menos 15 barrios viven en riesgo permanente por erosión, movimientos de masa y colapsos de taludes. Su cauce recoge las decisiones de la ciudad: urbanización sin planificación, drenajes mal diseñados y aguas servidas descargadas sin control. La responsabilidad es de todos, de nosotros como habitantes de Quito que decidimos, porque es una zona bonita, porque es de crecimiento, decidimos ir a vivir allá. Es responsabilidad del municipio que tenía que haber liderado estos temas, evitando que la gente se instale en zonas como estas. Lo que yo hago va a influenciar en mi vecino. No importa que sea 500 metros más abajo o kilómetros más abajo. Estamos resintiendo todos la irresponsabilidad del crecimiento. Quito se asentó en una geografía muy compleja, muy repleta de quebradas, muchas de ellas impermeabilizadas, muchas de ellas taponadas, muchas de ellas rellenadas. Comienzan a construir y justamente son en zonas súper complejas geográficamente hablando, y que muy vulnerables a los eventos climáticos que pueden pasar. Entonces, la corresponsabilidad nuevamente. No podemos llegar a tener construcciones en esas zonas, siempre tenemos que cumplir la norma. Estamos hablando de 15, 20 metros, dependiendo del área de construcción, de una zona de protección hacia la quebrada y hacia la urbanización o hacia la casa que se tenga que hacer. A pocos pasos del Parque Central de Pomaski, 10 viviendas viven una cuenta regresiva. Mauricio Cáceres construyó su casa con la idea de dejarla como herencia para sus hijas. Hoy ese patrimonio está en peligro. Nosotros tenemos el problema más que el río, es el interceptor. El interceptor acá se cayó, es un interceptor más de 25 metros de largo, de 2x2, y se lo avisó al municipio que ese interceptor se lo estaba ya viendo y que por favor vengan y hagan unas medidas de mitigación y protejan su interceptor del EMAPS. Entonces lo que ahora nos sentimos desprotegidos es porque se formó un talud, porque se fue llevando gran parte de tierra. Fue un caudal de 500 litros por minuto de aguas servidas que caían y eso perjudicó a los vecinos del lado occidente. Hace 2 años las autoridades le pidieron desalojar. Recibió ayuda económica para alquilar otra vivienda. 3 meses después el apoyo terminó. Sin ingresos suficientes, regresó al borde del abismo porque no había otro lugar donde vivir. La advertencia fue clara: lo haría bajo su propio riesgo. Se le comunica que debe salir de su vivienda inmediatamente y trasladarse a un inmueble que garantice su seguridad. En caso de no salir de su vivienda de manera inmediata, la municipalidad se deslinda de todo tipo de responsabilidad sobre consecuencias, pérdidas humanas, estructuras futuras y afín.
Mauricio y sus vecinos están dispuestos a dejar sus casas si el municipio les ofrece una indemnización justa. Sin embargo, la propuesta que han recibido, dice, no representa décadas de trabajo. Estos 2 predios son de mi hermano y mío. De las 2 casitas nos quieren dar $7,000. Y bueno, más o menos, ¿usted cuánto calcula que costaría su casa, su vivienda? Yo por lo menos un bajito de unos $70,000 si cuesta mi casa. Aquí lo que nos pide un requisito del municipio es algo absurdo, que tenemos que tener toda la vivienda regularizada. Si usted va y pregunta en toda esta cuadra, todo el centro de Pomaski, nadie tiene regularizado porque fue los primeros asentamientos de habitaciones que había aquí. Hay zonas ya completamente de alto riesgo no mitigable y en las cuales se debería hacer un tipo de expropiación o reubicación. Hay que cuidar muchísimo la normativa porque nosotros estaríamos incumpliendo una normativa en el momento que hagamos algún tipo de desembolso más allá de lo que cuesta el predio. Tenemos terrenos que valen $5,000, $10,000 y construcciones sobre ese valor. Seguramente hay terrenos que están regularizados, hay otros que tienen tal vez algún tipo de escritura y en ese sentido el análisis va jurídico y eso es lo que prácticamente la Dirección de Riesgos está trabajando en conjunto con los vecinos para poder encontrar esas vías, esas salidas jurídicas y hacer este tipo de expropiaciones, digamos, coherentes, sesudas, en función de la normativa y también considerando el lado humano, ¿no? Mientras muchas familias esperan con temor, hay quienes ya vivieron el colapso de sus hogares. La gente a veces critica y dice, ¿por qué hicieron eso? ¿No? O sea, quiero que entiendan que esto no era así. Pomaski es una de las parroquias más antiguas. Este barrio está dentro del casco de la parroquia, es decir, de los primeros asentamientos de la parroquia de Pomaski. El río estaba muchísimo más arriba. Nosotros podíamos cruzar el río. El río Monjas actualmente recibe todas las aguas servidas de Calderón, del Bicentenario, de Cotoco. Es una locura y obviamente tenemos los interceptores del gran colector del EMAPS que trae todas las aguas servidas y que uno de esos tramos del colector fue el que se cayó en la zona de mis vecinos y obviamente fue arrastrando y formó un talud que no existía antes. En el invierno de hace más de un año, en una de las lluvias tan intensas que tuvo, el río Monjas creció enormemente y se desmorona toda una parte de ahí, tapona toda esa tierra y aquí se forma una laguna enorme. Y con el temor de los vecinos, viene la Secretaría de Riesgos y les dice, ¿saben qué vecinos tienen que evacuar? La Fundación Quebradas Vivas estima que más de 1.500 viviendas están en riesgo por erosión en Quito. ¿Qué es lo que sucede en las quebradas? Básicamente tenemos primero el tema de la erosión hídrica y la erosión eólica. Luego también tenemos el tema de la contaminación y tenemos la falta de planificación. Esos son los 3 puntos básicos y los peores que se podría decir y que desprenden toda la problemática. Porque ¿qué es lo que viene con eso? La ciudadanía no tiene el conocimiento y piensa que hay como rellenar las quebradas, que hay como botar basura. El municipio no controla las nuevas construcciones, permite que se construya en rellenos de quebrada, en el borde de la quebrada, y se sigue extendiendo y no hay un control. Es decir, que recordemos que las quebradas tienen una zona de protección, un borde de quebrada, donde dice que en esa parte no se debe hacer absolutamente nada. Stephanie Pavón fundó este colectivo cuando su casa, en la quebrada de Carretas, estuvo a punto de caer hacia un cañón de más de 30 metros de profundidad. Todo comenzó con la explosión de un colector de agua